Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de mi oficina? Otra vez acá en una nueva jornada filatélica, difundiendo el conocimiento y, bueno, y aprendiendo junto con todos los filatelistas de América. Y bueno, a paso firme, siguiendo hacia nuestro objetivo, que son las 1000 charlas que lograremos, bueno, seguramente dentro de algunos años. Y agradeciendo a quienes organizan este espacio y a quienes participan activamente, brindándonos sus conocimientos, participando, estando presentes y bueno, informando esta red de amigos unidos por una misma pasión que es la colección de sellos, voy a decir, fiscales y postales, y bueno, todo tipo de sellos. Bueno, hoy voy a dar la tercera y última parte de esta secuencia, que lo que quise es ir viendo cómo se fue formando en nuestro país las líneas de bandera. ¿eh? Hoy en día, recuerdo, tenemos tanto a aerolíneas argentinas como las líneas aéreas del Estado, ¿eh? Que son nacionales, pero que tuvieron su larga historia, que recuerdan había comenzado con Aeroposta Argentina. ¿eh? Bueno, y hoy vamos a partir desde el momento de la posguerra, del año 46. Bien. Un segundito. El año 46 fue un año clave, digamos, para la historia de la aeronáutica nacional, porque se daban ciertas condiciones internacionales que permitían la organización y el despliegue del sistema aéreo nacional. Y se dieron un par de situaciones interesantes. Nosotros veníamos de la guerra con el hecho de que prácticamente las comunicaciones aéreas internacionales de largo alcance habían quedado en manos de Pan American, por el hecho de que todas las compañías europeas se habían tenido que retirar paulatinamente debido a la situación de guerra, ¿no es así? Pero ni bien esto concluyó, apareció una primer compañía europea, que fue la British, que además de, digamos, irrumpir, digamos, dentro de lo que es el mercado aeropostal y, bueno, y aéreo en general, porque también era un momento donde el transporte de pasajeros empezaba a cobrar importancia, me refiero al transporte de pasajeros hasta Europa incluso, cosa que antes de la guerra todavía no se realizaba. Entonces, bueno, se estaba desarrollando muchísimo la aeronáutica internacional, y la British fue la primera empresa europea que llegó a nuestro país. Y la gran novedad es que trajo aparejado el abaratamiento de las sobretasas aéreas. En ese momento, Pan American me estaba cobrando $1.25 cada 5 gramos, una carta a Europa, si iba en forma directa, y $1.50 si iba por Nueva York. Y la British en el año 46 empezó sus servicios con una sobretasa ni más ni menos que de 40 centavos cada 5 gramos. Así que imagínense ustedes lo que significó eso en materia de comunicación aeropostal, donde, digamos, los valores se reducían a la tercera parte. Eso trajo aparejado en su momento que la British prácticamente en 6 meses copó, digamos, el mercado internacional en lo que era las comunicaciones con otros continentes. Mientras que Pan American conservaba las comunicaciones dentro del continente americano, porque la British no tenía esas rutas. Bien. Bueno, ¿qué ocurrió? El gobierno nacional, que todavía en el año 45, en el momento en que empieza la nueva política, estaba en manos del presidente Delmiro Farrell, que era un presidente de facto, que, digamos, presidió al general Perón, y que, bueno, a Perón en ese momento no era general, y que Perón luego continuó un poco con esa política, digamos, de
de desarrollo de lo que eran la aeronáutica nacional, aprovechó esta situación y estableció entre uno de los principios para admitir a las nuevas compañías que iban viniendo de Europa, el principio de reciprocidad. Es decir, como se llama, nosotros autorizábamos a las compañías europeas a realizar los vuelos hacia la Argentina y viceversa, llevando correspondencia, siempre y cuando los países de destino o de origen de esas compañías autorizaran lo mismo al gobierno, a la República Argentina. Eso dio entonces pie al desarrollo de las compañías, de una compañía internacional argentina, que vamos a presentar ahora dentro de un momento. La otra cuestión, o sea, por un lado este principio de reciprocidad, la organización de un sistema más, ¿cómo podríamos decir? Más pensado y organizado de la distribución de los servicios aéreos. Ahora después vamos a ir viendo cómo, y eso a través de compañías que fueran mixtas, es decir, compañías que, ¿cómo se llama?, que tuvieran capital mayoritariamente privado, pero también participación del Estado. Eso es lo que está anunciado ahí en ese aviso de una revista aérea del momento. Pero bueno, la solución que se encontró en el primer momento, en el año 46, para lograr el despegue, digamos, en forma, orgánica, ¿cómo se llama?, del servicio aeronáutico, tanto hacia el extranjero como interno, fue el de las compañías mixtas, de capitales mixtos. Bueno, y voy a empezar a hablar de la compañía que se formó justamente para las comunicaciones internacionales, que fue la Flota Aérea Mercante Argentina, conocida como FAMA. Bueno, esa compañía se fue desarrollando a partir del año 46. En enero del 46 hay un decreto que autoriza a constituirse esa sociedad mixta con aporte de capitales privados y estatales. Más o menos el 80% del capital era privado y el resto era estatal. Les cuento además que esa nueva política establecía que los socios de esas compañías tenían que ser argentinos. Y por otro lado, también establecía, cosa que se fue dando de a poco, el hecho de que las compañías extranjeras no podían realizar vuelos de cabotaje en el interior del país. Con lo cual, digamos, por ejemplo, Pan American tenía la ruta diagonal que iba hacia Salta y Jujuy, y bueno, y esa línea la tuvo que ir cediendo, o a Mendoza, por ejemplo, a Córdoba también. Bueno, eso lo fue cediendo paulatinamente a medida que las nuevas compañías podían ir, digamos, atendiendo esos destinos. Bueno, entonces, digamos, en el año 46, como yo dije, en enero, sale el decreto que autoriza la formación de FAMA. En febrero se forma el directorio, que funcionaba en las oficinas del ADE. O sea, recibía ese apoyo del ADE para poder empezar a funcionar. Bien, en julio del 46, fíjense, el 4 de julio se inauguran los servicios entre Buenos Aires y Santiago de Chile, para los cuales se incorporó una aeronave de tipo Viking. Ahora después vamos a ver una imagen más adelante de una de esas aeronaves. Y el 17 de octubre del año 46 se inaugura la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro, con los Douglas DC-4, que partían del aeropuerto Presidente Rivadavia en la localidad de Morón. El 13 de septiembre se iniciaron los vuelos hasta Londres, con escala en Río de Janeiro, Natal, Dakar, Lisboa y París. Les cuento que hasta ese momento, o sea, FAMA realizaba todos esos vuelos, pero todavía no tenía la autorización para realizar vuelos, como se llama, transporte de correspondencia. La inauguración de la correspondencia fue un poquito posterior.
ahora vamos a ver eso. Bueno, acá quería ilustrar parte de esto que estuve contando. Ahí tenemos el avión Viking que iba a Chile, y un Avro Tudor de Fama que era para los vuelos a Europa. Y hay un lindo aviso de la época donde muestra, bueno, donde anuncia, digamos, los viajes a Europa de Fama. Bien. Acá, por ejemplo, quiero mostrar un poquito ¿cómo se llama? Los horarios para que más o menos tengan una idea de cómo era en esas épocas viajar, bueno, cuánto llevaba ir a Chile, por ejemplo, ¿cómo se llama? Y sobre todo el tema de los viajes a Europa, que como vemos eran varios días. Es decir, los pasajeros que viajaban a Europa por avión, digamos, era algo muy diferente a lo que puede ser hoy en día, ¿no? Salían un viernes, llegaban el domingo, tenían que dormir, por ejemplo, en Recife. Fíjense que llegaba el avión el día viernes a las 10 de la noche a Recife y salía al día siguiente a las 10 de la mañana, o sea que seguramente, digamos, tenían que parar en un hotel, de ahí cruzaban a Dakar el sábado y recién el domingo llegaban a Europa. O sea que era, digamos, todo un viaje. ¿Cómo se llama? Incluso, bueno, dormían en Recife y seguramente en Dakar también. Bien. Bueno. Acá, sí, entonces, bueno, yo ahí me salté de decir que el 2 de diciembre se inauguraron los servicios aeropostales a Chile. O sea, en diciembre se inauguraron todos los servicios aeropostales. El 2 a Chile, el 5 a Río de Janeiro y el 6 a Europa. Esa fue, digamos, la evolución, digamos, de los servicios aeropostales. Desgraciadamente, la mayoría de las cartas que yo voy a mostrar hoy, salvo algunas que después les voy a contar el origen, son filatélicas. Yo les cuento que parece mentira, pero es bastante complejo armar una historia aeropostal de este periodo. No es fácil encontrar cartas de las distintas compañías que hubo en esta época. No sé por qué. Quizás porque se han guardado más las que son un poco más clásicas, las preguerra o las de la guerra, pero estas yo había empezado a juntarlas, pero la verdad que fueron pocas las que conseguí que no fueran filatélicas, y sí tuve la suerte de encontrar algunas que después les voy a mostrar y les voy a contar la historia de por qué las conseguí, incluso una vez que tuve un hallazgo que fue muy sorprendente para mí. Bueno, pero sigamos con esto. Entonces acá tenemos un vuelo inaugural a Santiago de Chile, por supuesto de los servicios aeropostales, porque como vimos ya los aviones iban a Chile varios meses antes. Bueno, todos estos vuelos tienen su caché especial, ¿no? Con la marca de fama y la fecha, etc. Bueno, les cuento que este entero postal que vemos acá ya no tenía vigencia, es un entero postal del año 1901, por lo cual esos 2 centavos no cuentan para nada. Lo que cuenta ahí es la estampilla de 30 centavos que paga los 5 centavos de porte ordinario que servían para las cartas internas y las cartas a países de la UPAE. Y 25 centavos de sobretasa aérea, que era la sobretasa que había para los países, digamos, cercanos, como ya Chile, después vamos a ver también para Brasil era la misma sobretasa. Bueno, justamente acá tenemos una carta de fama de los pocos días después, del 5 de diciembre, que fue a Brasil. Por supuesto, una carta filatélica puesta ya directamente con servicios organizados para los filatelistas, porque en realidad este señor Adolfo García, que era coleccionista, despachaba la carta en el avión, pero el avión la llevaba y la traía. Por eso tiene su dirección en Buenos Aires, pero bueno, fue hasta Brasil, suponemos que fue a Brasil, y volvió. Y entonces, bueno, sí abona la misma tarifa que antes, los 5 centavos para un país de la UPAE y los 25 de sobretasa aérea. Y como no podía faltar, otro vuelo
inaugural del día siguiente, ya de Buenos Aires a Londres. Esta carta fue hasta Senegal nada más. Ahí pegó la vuelta, porque fíjense que la dirección también es en Buenos Aires. En este caso, ¿cómo se llama? Paga 20 centavos ¿cómo se llama? De porte, que es porte internacional, y 40 centavos será la sobretasa. Se acuerdan que ya había puesto en la British, y bueno, por supuesto Fama replicó esa misma tarifa. Bueno, sí, una carta claramente filatélica, pero bueno, que documenta el inicio de este servicio aeropostal. Bien. Bueno, en el año 47 Argentina establece otros acuerdos con otros países, con España, con Italia, lo que le permite a Fama a su vez realizar un segundo vuelo semanal a Europa con escalas en esos países. A la vez, por supuesto, que Iberia y Alitalia quedaban habilitadas para venir a la Argentina y traer cartas y llevarlas. Bien, el acuerdo permitía todas esas cuestiones. Bueno, luego de un vuelo de carácter experimental realizado el 26 de julio, Fama inauguró el miércoles 9 de julio su línea Buenos Aires, Recife, Dakar, Madrid, Barcelona, Roma. Bueno, y una cuestión importante es que Fama además adquirió los Douglas DC-6, que tenían mucha más velocidad y mayor capacidad para llevar pasajeros. Ahora después vamos a ver cómo eso modificó incluso totalmente los horarios de los vuelos. Bueno, acá por ejemplo tenemos una tarjeta muy linda, una tarjeta de Fama, o sea, de la compañía, que, bueno, fue circulada en el vuelo inaugural a Roma, del 9 de julio del año 47. En este caso sí fue dirigida a Roma, así que no sé, esta persona conocería a alguien allá que le podría guardar la tarjeta, o quizás se la quiso mandar para que Caterina lo guardara, no lo sé. Bueno, en este caso es una tarjeta certificada. Abonó un poco de más, porque en realidad no abonó la tarifa de tarjeta, que hubiera sido 12 centavos, sino los 20 centavos que era como si fuera una carta. Después tiene los 40 de sobretasa y 25 de servicio certificado. Bueno, ahí les puse para comparar las velocidades cruceros de los DC-4 y los DC-6, donde se ve que, bueno, los DC-6 tenían una velocidad mayor y eso permitió acortar los tiempos de vuelo. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, dos horarios comparados, uno del año 47, el otro del año 48, y fíjense cómo en un caso era de viernes a lunes y en el otro bajó de lunes a sábado, perdón, de viernes a domingo. Con lo cual, digamos, se acortó muchísimo los vuelos. No me voy a poner a leer todos los horarios, pero se nota, digamos, como que se achicó mucho los tiempos de vuelo gracias a la compra de los nuevos aviones. Bueno, un capítulo aparte fue el tema de Fama a Nueva York. La verdad que fue complejo el tema, y ahora les voy a contar un poquito de la cuestión y los obstáculos. En el año 47, o sea, toda esta cuestión del principio de reciprocidad con respecto a Estados Unidos fue un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en realidad ya Panamérica no estaba establecida. Una cosa es establecer un principio con nuevas compañías que se van a establecer, con lo cual uno fija las condiciones, y otra cosa es modificarle las condiciones a, digamos, a una compañía que ya está. Entonces, con American ya estaba, y cómo hacíamos nosotros para establecer ese principio de reciprocidad. Bueno, eso llevó más tiempo. Ahora, sorprendentemente, les voy a contar que el obstáculo no fue para American. Para American en general fue bastante, digamos, amable y, digamos, estuvo de acuerdo con el principio de reciprocidad. Pero hubo algunas otras compañías
norteamericanas, ahora no recuerdo cuáles, de más corto alcance, que hacían correspondencia en Centroamérica, etcétera, que se resistieron muchísimo más a que Fama llevara correspondencia desde Estados Unidos hacia el exterior, porque sentían que eso les hacía competencia, que ellos tenían, digamos, la prioridad para llevarla y no querían aceptar. Y eso hizo que se tardara muchísimo tiempo en poder realmente establecer un servicio aeropostal con los Estados Unidos. Bien, entonces, la cuestión es que en el año 47 se firma el acuerdo con los Estados Unidos para que ambas naciones se otorgaran el derecho mutuo de explotar los servicios aéreos entre sus territorios. Si bien ya Pan American lo estaba haciendo, ¿no? La Dirección de Correos autorizó a Fama a implementar un servicio aeropostal en Nueva York a partir del 1 de enero del año 48, con escalas en Río de Janeiro, Natal, Belém, Puerto España, Caracas, Venezuela y Nassau en las Bahamas. O Nassau, creo que se dice. Bien. Fama comenzó a operar con la nueva escala tarifaria establecida a partir del 1 de septiembre de 1947. 0,15 para los países limítrofes y 0,40 para el resto de los países americanos. Ya para esa época se habían modificado las sobretasas. Eso también había sido un avance muy grande. ¿Se acuerdan? Digamos, Pan American tenía sobretasas más altas. Al fin de la guerra, la sobretasa a Estados Unidos era de 1 peso cada 5 gramos. Recién en el año 47, el gobierno nacional pudo establecer por decreto cuáles eran las sobretasas para toda América. 0,15 para los países limítrofes y 0,40 para el resto de los países americanos. Con lo cual, Pan American tuvo que adoptar esas nuevas tarifas. ¿Vale? Ustedes sabrán, y hay bastante material al respecto, en Estados Unidos había pasado algo similar con el fin de la guerra, que habían bajado las sobretasas aéreas, incluso hay muchas cartas que mandaba el mismo Pan American con esas nuevas sobretasas, como para probar la ida y la vuelta de las cartas, había bajado las sobretasas, yo no me acuerdo cuándo fue, creo que en el 46. Sin embargo, no bajó la sobretasa de Argentina hacia el exterior. Y recién con este decreto del 1 de septiembre del 47, tiene que amoldarse a las nuevas normas. Y ahí sí se bajaron las sobretasas. Las mismas sobretasas que cobraba Pan American eran las que cobraba Fama. Pero, y había una diferencia. Pan American nunca había aceptado la categoría de segunda clase para la unidad de aforo de 25 gramos. En general, las compañías aéreas, por ejemplo, las compañías europeas sí lo tenían, que la sobretasa aérea se pagaba cada 5 gramos cuando se trataba de correspondencia de primera clase, es decir, cartas y tarjetas postales. Todo el resto de objetos, que eran lo que se llamaba la correspondencia de segunda clase, pagaba esa sobretasa, pero cada 25 gramos. Bueno, Pan American siempre había rechazado esa categoría, y entonces a toda la correspondencia la cobraba cada 5 gramos. Bien, ¿qué pasó con Fama? Fama entonces, digamos, tenía las mismas sobretasas con Pan American, pero además tenía la categoría de segunda clase. Y eso hizo que pudiera llevar correspondencia a los Estados Unidos solo correspondencia de segunda clase. O sea, le fue admitido que llevara correspondencia de segunda clase a Estados Unidos, no así correspondencia de primera, que esa la llevaba Pan American. O sea que lo que venía a hacer Fama era completar aquello que Pan American no hacía. Y al resto de los países sí llevaba correspondencia de primera y de segunda. Esto le produjo a Fama, digamos, problemas económicos, porque buena parte de los ingresos de las compañías seguía siendo el transporte de correspondencia. Y por supuesto que ganaba mucho más con la correspondencia de primera que con la correspondencia de segunda. Además, por supuesto, tampoco podía traer correspondencia en el regreso. Entonces, en estas condiciones, la línea no fue provechosa, por lo que pronto, digamos, su vuelo se hizo quincenal, de semanal pasó a quincenal,
y en mayo del 49 era considerado experimental y no tenía una fecha fija de salida. O sea que la cosa estaba ahí en veremos. Bueno, acá vemos algunos avisos de la época, ahí bueno, la gran conquista que fue poder llegar a Nueva York, y a la derecha un aviso donde se ven todos los lugares, digamos, de Europa y de Estados Unidos al cual llegaba Fama. Bien. Bueno, resulta que promediando el año 49, más allá de todo el tema de las empresas mixtas y los nuevos acuerdos que se habían hecho, etcétera, etcétera, las compañías eran totalmente deficitarias. Esto generó un gran déficit que tenía que cubrir el Estado, y entonces lo que se decidió es nacionalizarlas, y como se llama Fama, era una de las que tenía un déficit más grande, y entonces lo que ocurrió después, que se unieron todas en lo que iba a ser Aerolíneas Argentinas. Yo ahora, a continuación, lo que voy a hacer es mostrar un poco a las otras compañías, digamos, mixtas, pero todas ellas finalizaron en el año 49 con este decreto 10.459 que nacionalizó las sociedades mixtas de aeronavegación. Bueno, en febrero, Fama, estamos en el año 49, suprimió los vuelos a Río de Janeiro. O sea, entre todos sus vuelos había 2 que eran solo hasta Río de Janeiro, lo suprimió. O sea, para hacerlo corto, empezó a suprimir vuelos por esta cuestión que tenía de quebranto económico. De los 2 vuelos que hacía a Europa, que se quedó con uno solo, pero lo que hizo fue tratar de no perder ninguno de sus destinos. Es decir, en vez de hacer 2 vuelos que iban a distintos lugares, hizo uno solo que se bifurcaba, y entonces así llegaba a París y Londres por un lado, y otro que iba a Madrid y Roma, siempre partiendo desde Lisboa. Entonces la idea era no perder, ¿cómo se llama?, destinos, pero sí cortar servicio para achicar los gastos. O sea, esto para mostrar un poco, digamos, la situación de quebranto en la cual se encontraron en el año 49, que dio lugar luego, entonces, directamente a la estatización de las compañías y a la formación de Aerolíneas Argentinas. Cosa que vamos a ver después de ver las compañías internas. En el orden interno, se crearon 3 sociedades mixtas, o sea, se distribuyó el país en 3 zonas. Y se le asignó una zona a cada una de estas sociedades mixtas que se formó. Una de las sociedades, ustedes ven, las 3 se formaron en el año 46, una se llamaba Aviación del Litoral Fluvial Argentino, que quedó como alfa, digamos, estaba pensado por ahí para que sonara lindo, es lo que se llama la compañía Alfa. ¿Qué zona tenía de influencia? Bueno, la región del noroeste del país, Uruguay y Paraguay. Bien, y absorbió los servicios de corporación, ¿se acuerdan que había presentado la vez anterior la corporación? De SADE y del ANE, o sea, los 2 servicios, los servicios aéreos del Estado, y la ANE, que era la línea aérea del noreste del ADE, ¿no? ¿Se acuerdan que el ADE tenía la ANE y la ASO? Bueno, ¿se acuerdan? Digo, eso fue la charla anterior, ¿no? Después vamos a ver qué pasó con la ADE, porque la ADE no cesó, pero la ADE entregó sus servicios y cubrió unos nuevos. Eso lo vamos a ver ahora. Esta época es un poquito rompecabezas. Yo estoy tratando de ordenar esto, pero digamos es un rompecabezas, porque digamos hay compañías que dejan servicio, otros que los toman. Bueno, igual, digamos, traté de hacer un esquema lo más claro posible, y lo cierto es que se forman estas 3 líneas, estas 3 sociedades mixtas que se distribuyen en el país. Y la ADE se reacomoda a la nueva situación tomando otros servicios. Bueno, después, en la zona del noroeste, se forma la compañía que inicialmente se llama la AN, Líneas Aéreas Argentinas del Noroeste.
pero luego se le cambió el nombre. El motivo por el cual se le cambió el nombre es porque se confundía la AN con la compañía chilena LAN, que había empezado a venir a Buenos Aires, y que bueno, entonces, qué sé yo, ¿sale por LAN o sale por la AN? Bueno, entonces dijeron, le vamos a cambiar el nombre porque si no se confunde, y se encontró un nombre mucho más bonito, en el sentido de que, bueno, las zonas oeste y norte de Aerolíneas Argentinas, como dice ahí, evidentemente que lo armó, lo pensó, para que diera, digamos, al poner, digamos, las iniciales, sonda, que es justamente un viento que corre por esa zona, en San Juan sobre todo. Entonces quedó muy bonito hablar, denominar a la compañía con el nombre de un viento de la zona, que entonces se ocupaba, la zona de influencia era la región noroeste del país y llegaba hasta Chile. Absorbió paulatinamente, a medida que fue estableciendo sus servicios, todos los servicios internos de Pan American, que Pan American tuvo que ir cediendo de acuerdo a lo que decía el decreto allá del año 45. Y por otro lado, la sociedad mixta Aeroposta Argentina, en realidad era la Aeroposta Argentina, que se convirtió en sociedad mixta, que siguió con todo el servicio de la Patagonia Argentina, pero además, digamos, tomó todo el servicio de la Patagonia, es decir, además de la costa sur, que ya tenía, tomó también la de Lazo, que era del ADE, la línea aérea del sudoeste, que recorría la Patagonia por el lado de la cordillera, yendo, qué sé yo, hasta, como se llama, por el lado de Bariloche, por toda esa zona. Entonces, toda la Patagonia fue, digamos, tomada bajo la influencia de la Sociedad Mixta de Aeroposta Argentina. Bueno, los convenios que yo acá menciono eran con la Secretaría de Aeronáutica. Bueno, como ya dije anteriormente, todas estas compañías funcionaron de esta manera hasta el 3 de mayo del 49, cuando sale el decreto, o mejor dicho, hasta que fueron transferidas a la Gerencia General de Aerolíneas Argentinas, que se formó por el decreto de mayo del 49. Bueno, veamos un poquito la evolución de cada una de estas compañías. Empecemos por la sociedad mixta, por Alfa. Ahora le vamos a decir con el sobrenombre porque si no se complica. Bueno, Alfa inició sus servicios aerocomerciales en enero del 47 y tenía estas rutas. Iba a Montevideo los lunes y los viernes, como dice ahí. Tenía otra línea que iba a Paraná, Corrientes, Formosa y Asunción, los lunes y los jueves. Y otra que iba a Buenos Aires, Concordia, Posadas. O sea, una de Buenos Aires a Posadas, la otra de Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay y la otra de Buenos Aires a Montevideo. Esta compañía usaba hidroaviones del tipo Sandringham, de esa fabricación, y salían del Puerto Nuevo. O sea, la ciudad de Buenos Aires salían del puerto. Bien. Luego hubo algunos cambios de compañías. En realidad la historia es compleja porque hubo muchos cambios, etcétera, etcétera, pero no los quise estudiar todo para no marear a la gente. El tema que, bueno, a mediados de abril del 49 el esquema de vuelo de Alfa era el que está acá. Como ven, son 8 líneas distintas, con distintos destinos, y bueno, seguía manteniendo la misma zona, ¿no? Pero bueno, tenía un vuelo a Montevideo, otro que iba por Rosario, Corrientes, Formosa, Asunción, otro que iba directo a Asunción. Bueno, y así están los distintos, que bueno, si a alguno le interesa en particular, uno, digamos, esto a veces cuando tiene cartas, que vienen de un lado y vienen del otro, necesita tener esto para saber, bueno, qué línea era, qué día salió, etcétera, bueno, ese tipo de cosas. Este sería el organigrama general en abril del 49. Bueno, vemos algunas cartas. Este, por ejemplo, es una carta, fíjense, que viene de Formosa a Buenos Aires, transportada por Alfa, ¿no? Es del 1 de octubre de 1946. Es una carta que está bastante linda, muy bonita, bueno, y en este caso tiene los 5 centavos de porte ordinario y 10 centavos era la sobretasa aérea. En esta época, una de las cosas que había ocurrido era que ya la sobretasa interna se había unificado. No había compañías que ponían distintos precios,
como antes pasaba con la costa sur. Acá todo era 10 centavos fuera donde fuera. Incluso se usaba 2 o 3 compañías, supongamos una carta que venía, qué sé yo, de la Patagonia y se iba a Misiones, podía, digamos, combinar con 2 compañías y pagaba una sola sobretasa. Bien. Bueno, acá esta es una carta que va a Montevideo, Uruguay, es de servicio oficial, que va desde Tres Arroyos a Montevideo. Por supuesto, transportada en avión desde Buenos Aires. Bueno, con 5 centavos de porte ordinario, yo puse tarifa interna, pero era tarifa UPAE, ¿no? Bueno, ahí puse tarifa interna y UPAE, perdón, estoy mirando mal. Y 0,15 era la sobretasa a los países limítrofes. O sea que tiene los 20 centavos que tiene que tener todo en servicio oficial. Bueno, esto es lo que yo les decía, esto fue un hallazgo que yo tuve, no voy a decir en qué compañía, pero lo compré, digamos, por internet. Bien, y fue algo que la verdad que fue muy llamativo, porque fue un atado de cartas. Un atado de cartas. O sea, fueron muchas cartas. Y les cuento un poquito la historia de lo que yo pude sacar, porque además de estar los sobres, estaban las cartas adentro, con lo cual yo me enteré de toda la historia, digamos, sentimental de la persona que mandaba estas cartas, que era ni más ni menos que un viajante de comercio, supongo, que iba por todo el país y se ve que estaba sumamente enamorado, yo diría que estaba, digamos, obnubilado con esto, y lugar donde llegaba, lugar donde mandaba una carta por avión, por supuesto, por expreso certificado, o sea, con toda la de la ley. E incluso, por el contenido de las cartas, vi que pretendía que su novia le contestara de la misma manera, cosa que no lograba absolutamente, ¿no? Pero él escribía un día al otro, al otro, al otro, al otro. Bueno, más allá de esta historia pintoresca, lo interesante es que como este señor recorría todo el país, de esta época tengo, digamos, cartas de todas estas compañías. Cosa que, digamos, me costaba bastante encontrar cartas que fueran circuladas, que no fueran filatélicas, sino que fueran de uso común, de un particular que quería comunicarse. Bueno, algunas incluso dicen por qué empresa, esta no lo dice, pero bueno, por la fecha y por el origen, en este caso es de Resistencia Chaco, era una carta volada por esta compañía, ¿no? Y bueno, es del 24 de noviembre del año 48, es una carta expreso certificado que va de Resistencia a Buenos Aires, con 5 centavos de porte ordinario, 25 de certificado, 25 de expreso y 10 centavos de sobretasa aérea. Bien, por eso tiene tanta, digamos, tantos franqueos, ¿no? Porque el expreso certificado ya le costaba 50 centavos. Bueno, acá tenemos otra, también de este señor, que va de Resistencia Chaco a Buenos Aires con 10 centavos de porte ordinario, 30 de certificado, ya había aumentado para el año 49 el certificado del expreso, fíjense, 30 de certificado, 40 de expreso y 10 de sobretasa aérea. También había aumentado el porte. Nosotros en el año 48 empezó la inflación en Argentina, nosotros veníamos con el porte de 5 centavos allá desde el 1800, digamos, desde la Confederación Argentina, salvo un lapso en que se subió a 10, después se volvió a bajar en el año 37 a 5, veníamos con un porte de 5 centavos, en el 48 subió, se duplicó, después, no me acuerdo exactamente cuándo, se volvió a duplicar a 40 y así se hizo una progresión geométrica que los valores subieron rapidísimo. En pocas décadas subieron muchísimo. Pero bueno, el tema es que ya acá empezaba la inflación y por eso en el año 48-49 aumentó de 5 a 10 centavos el porte interno. Bueno, vamos ahora a la otra sociedad mixta. La sociedad mixta, zonas oeste y norte de Aerolíneas Argentinas,
La del viento sonda, bien. Bueno, el 14 de noviembre del 46 se inauguran los servicios de correo y carga con un RAI de 3 días de duración. Bueno, ahí cuenta un poco cómo fue ese viaje, no importa demasiado. Bueno, el tema es que las zonas que tocaba era Córdoba, Tucumán, Salta, y así toda esa zona, digamos, del noroeste. En diciembre se iniciaron los vuelos de pasajeros, y luego el día 9 los viajes a Mendoza y el 11 los viajes a Salta. Inicialmente no se realizaron vuelos a Santiago del Estero. Bueno, Santiago del Estero al principio no fue incluido porque tenía problemas en la pista de aterrizaje. Recién el 18 de diciembre se pudo inaugurar ese aeródromo que se llamaba Sol de Junio, etc. Bueno, en fin, ahí los principios de sonda. Veamos, por ejemplo, en el primer trimestre del 47, cuáles eran sus servicios aeropostales. Teníamos uno que iba de Buenos Aires hasta Mendoza, pasando por Río Cuarto y San Luis. Otro que iba desde Buenos Aires hasta Jujuy, pasando por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Y otro que iba de Buenos Aires a Mendoza por Córdoba y San Juan. Esos eran los 3 vuelos que tenía en ese momento. El 15 de octubre se extiende la línea Buenos Aires-Jujuy hasta la localidad de Orán. Esto fue interesante. Se extendió hasta Orán y se inauguró el servicio de Mendoza-Santiago de Chile, con una frecuencia de 3 vuelos semanales, y el 1 de mayo del 48 se incluyó a Tartagal como escala entre Jujuy y Orán. En febrero de 1949 se agregó la ruta Córdoba-La Cumbre, Villa Dolores, todas ciudades de la provincia de Córdoba, que era recorrida diariamente, salvo los miércoles. Bueno, esos eran entonces los servicios de sonda. Acá vemos un aviso de la época, donde, bueno, se ve muy gráficamente cuáles eran los destinos que tenía esta compañía. Hasta acá no incluye, digamos, los vuelos al exterior, digamos, a Santiago de Chile y Orán. Pero sí los internos, vemos hasta Jujuy por un lado, bueno, Córdoba, San Juan, Mendoza, etc. Como para que veamos bien la zona de influencia de estas compañías. Bueno, esto es el 30 de diciembre del 46, por eso todavía no están los destinos internacionales. Bueno, nuevamente algunas cartas filatélicas. Esta era de la colección de Alberto Schwartz. Schwartz era un aerofilatelista en su momento muy activo. Bueno, desgraciadamente ya falleció, pero bueno, era muy reconocido, participaba de todas las exposiciones nacionales, realmente tenía colecciones muy lindas, y sobre todo era una excelente persona, por eso lo quiero recordar con afecto. ¿Sí? Bueno, y él una vez me invitó a su casa y me permitió sacar imágenes de algunas piezas que tenía que eran interesantes para que yo pudiera, digamos, completar mi historia, digamos, ¿no? Bueno, y esta es un vuelo inaugural de sonda, desde Buenos Aires hasta San Juan, del 2 de diciembre del año 46. Bueno, la tarifa ya la conoce. Este es otro vuelo inaugural a Mendoza, del 9 de diciembre del 46. Es el primer vuelo con pasajeros de Buenos Aires a Salta de sonda también. Y también es de la colección de Alberto Schwartz. Bueno. Esta vuelve a ser de mi amigo el viajante de comercio, desde Salta a Buenos Aires, con 10 de porte ordinario, 30 de certificado, 40 de servicio expreso y 10 de sobretasa aérea. Bueno, como ustedes ven, otra carta, digamos, que servía para ilustrar estas compañías aéreas. Otra más, esta vez de Tucumán, a Buenos Aires, con 10 de porte ordinario, bueno, lo mismo de siempre. En este caso, un segundo escalón de sobretasa aérea, se ve que esa vez había expirado, había escrito más, y entonces pesaba un poco más la carga. Bueno, ya del año 50. Bueno, acá algunas imágenes de Alfa y de sonda, con sus destinos. En fin, me parecen
La verdad que cuando encontraba estos avisos en las revistas me parecía muy pintoresco y me gustaba guardarlos, y además son muy ilustrativos respecto de las regiones, de las zonas. Aquí tiene el vuelito, el mapa con las líneas aéreas. Bueno, es buena información y además es muy de época, muy llamativo, muy lindo. Bueno, llegamos a la tercera sociedad mixta, que era Aeroposta Argentina. Acá lo que hago es comparar los mapas del año 44 y del año 49 para que vean cómo se modificó. El 44 era todavía, digamos, una compañía de capitales, una sociedad anónima de capitales privados, todavía no era sociedad mixta. En el 49 se vuelve en el 46 se vuelve compañía mixta, y bueno, y hasta el 49 serían sus servicios, que si nosotros comparamos, no hay muchísimas modificaciones, pero sí algunas para mencionar. Por ejemplo, bueno, el hecho de que toda esta línea que va por esta zona de la Patagonia, en el 44 era del ADE, y acá ya era de Aeroposta Argentina. Y además algunos otros servicios que había acá, sobre todo en la zona de la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo, digamos, además de ir hasta Mar del Plata lo hacía la ADE en el 44, y a partir del 46 lo hacía Aeroposta Argentina, y luego aprovechó para llevarlo hasta Bahía Blanca. Les cuento que inicialmente los viajes a Mar del Plata eran viajes de temporada, o sea, se hacían en los meses de verano, porque bueno, para transportar a los veraneantes. Pero cuando la línea se extendió hasta Bahía Blanca, entonces se volvió, digamos, regular durante todo el año. Bueno, después acá hay una pequeña modificación, y algo muy importante es que en esta época, ahora después vamos a ver bien más preciso el dato, se extendió hasta Punta Arenas. Recuerden que Punta Arenas estaba, digamos, conectado con Buenos Aires, digamos, a través de Tierra del Fuego, o por lo menos, digamos, a través de Río Grande. Había servicios previos, ¿no? Estoy diciendo, a esta ruta aérea hasta Punta Arenas. Había servicios de automóviles que llevaban las correspondencias hasta Río Gallegos, y ahí tomaban los aviones de Aeroposta, pero, digamos, ya con la sociedad mixta se extendieron los vuelos hasta Punta Arenas, con lo cual se volvió totalmente aéreo el viaje, la comunicación, digamos, con Buenos Aires. Bueno, acá tenemos algunas líneas. Es medio complejo esto, y está medio aburrido leer todo, qué sé yo, cuando uno va viendo todo, pero bueno, es interesante tenerlo acá disponible por si a alguno le interesa en particular, saber cuáles eran las líneas que formaban este vuelo, los vuelos de, ¿cómo se llama?, de Aeroposta Argentina por esta época. Bueno, como ahí dice, en febrero del 47 asume la explotación de los vuelos a Mar del Plata, que antes habían sido del AVE. Y también en el 47 se hace cargo de la ruta Esquel, que a partir del 4 de agosto se prolongó hasta Comodoro Rivadavia. Y acá están todas las líneas que tenía, sirviendo a toda la zona sur. Incluso algunos pueblos más pequeños del interior, como Lago Buenos Aires, Cañadón León, etcétera, etcétera. Bueno, uno puede consultar esto en cualquier momento, y si necesita el dato acá lo tienen disponible. Bueno, el 30 de abril de 48 se implementaron 2 vuelos de Buenos Aires a Bahía Blanca, esto que yo les contaba, con escala en Mar del Plata, de modo que la conexión con Mar del Plata se hizo permanente, ¿no? En el 47 se unificaron las sobretasas aéreas. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Entonces dejaron de lado aquellas sobretasas que ellos tenían, que eran los 30 centavos los primeros 10 gramos y los 15 cada 5 gramos subsiguientes. ¿Se acuerdan que en las charlas anteriores, en las cartas veíamos, ¿no?, que eso era lo que cobraba Aeroposta? Bueno, a partir del 19 de septiembre tuvo que unificar sus sobretasas con el resto del país. Quiere decir que las bajó a 10
centavos cada 5 gramos. Bueno, a partir de junio del 48, los vuelos a Tierra del Fuego se extendieron hasta la ciudad de Ushuaia. Otra cosa importante, y desde el 2 de febrero del 49, uno de los vuelos semanales a Río Gallegos se prolongó hasta Punta Arenas. Con esa región austral del país trasandino quedó comunicada con nuestra capital en forma totalmente aérea. Bien. Bueno, acá tenemos algunas cartas de esta compañía. Esta del 4 de enero del 47 es una carta de más de 55 gramos y hasta 60, desde Trelew a Buenos Aires con 15 centavos de porte ordinario. Claro, si es hasta 60 gramos tienen que pagar triple porte. Entonces, 3 por 5, 15 centavos de porte ordinario. 25 de certificado y un peso 80 de sobretasa aérea. Fíjense que en ese momento todavía pagaba los 30 centavos por los primeros 10 gramos y 15 cada 5 gramos o fracción subsiguiente. De ahí que uno hace el cálculo y saca cuánto pesaba la carta y por lo tanto pagaba ese peso con 80 de sobretasa. Una carta pesada, linda, interesante. Comercial, por supuesto. Bueno, esta es una tarjeta postal del año 48, muy linda, mandada de Villa Langostura. Villa Langostura está cerca de Bariloche, pero bueno, en realidad está en la provincia de Neuquén, pero es muy próxima a Bariloche. Entonces, esta carta debe haber ido hasta Bariloche, ahí tomó el avión de Aeroposta, y fue hasta Rosario, Santa Fe. Bien, con lo cual debe haber combinado con, ¿cómo se llama? Con la compañía que iba a Rosario, ¿no? Y con 4 centavos de porte ordinario, 10 centavos de sobretasa y tiene un excedente de 1 centavo. En realidad, las tarjetas postales tienen que pagar 4 centavos, pero bueno, digamos, tenían la estampilla de 15 y ya está, ¿no? Bueno, bien. De Alfa, ¿no? Yo digo, se me borran los nombres, ¿no? Combinó con Alfa, eso quise decir. Perdón. Bueno, acá desde Córdoba a Río Gallegos. En este caso habrá combinado sonda con, ¿cómo se llama? Con Aeroposta Argentina, carta que va desde Córdoba a Río Gallegos con 10 centavos de porte de superficie, 30 de certificado y 20 de segundo escalón de sobretasa aérea, para más de 5 y hasta 10 gramos. Es decir, esta carta que por más de que haya utilizado 2 compañías, pagó una sola vez la sobretasa, que en este caso fue de 20 centavos por superar los 5 gramos de peso. Bueno, vamos a ver qué pasó con la AVE. Nosotros en la charla anterior vimos bastantes cosas del AVE y nos quedamos un poquito en esta despedida, que decía, bueno, misión cumplida, estos eran los servicios que estaba cumpliendo el AVE, entre otras, porque esto, digamos, es, ¿cómo se llama? LANE, la línea aérea del noreste. También estaba LASO, que era la del sudoeste, la que iba a la Patagonia. Pero, digamos, cuando se forman las compañías mixtas, tienen que ceder esas 2 líneas y piensan en nuevos rumbos. Y acá aparece esta otra publicación donde se muestran cuáles iban a ser los nuevos destinos que iba a tener las líneas aéreas del Estado. Las líneas aéreas del Estado, yo les cuento que es una ¿cómo se llama? Una compañía que pertenece a la aeronáutica, que sale desde Palomar, y en aquella época había sido de aviación del ejército, y ¿cómo se llama? Y es lo que se llama una línea de fomento, es decir, una línea que tiene por objeto volar a aquellos lugares que las líneas comerciales no cubren. Entonces tiene esa misión de garantizar la conectividad interna en el país. Y por eso toma digamos, esos destinos que por ahí no son cubiertos por otros lados. Bueno, para hacerlo gráfico, bueno, acá están cómo fueron evolucionando los servicios del AVE, y
A mí me gustó mucho esto que vemos acá a la izquierda, es una ilustración de una hoja preparada para un primer día de emisión de una estampilla que ahora vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero me gustó porque es muy informativa, porque tiene todas las líneas que en ese momento tenía, digamos, ¿cómo se llama? El ADE a cargo. ¿Eh? Este, Les cuento que el 10º aniversario del ADE era en el año 50, pero la estampilla conmemorativa salió en el 51, y yo tengo una hipótesis, digo porque no lo leí en ningún lugar. El año 50, en nuestro país se conmemoraba el centenario del fallecimiento de San Martín, y se lo denominó como el año del Libertador. Todo el año hubo festejos por el centenario de San Martín, e incluso en todos los documentos oficiales tenía que figurar la leyenda Año del Libertador General San Martín. Y el Correo sacó 2 emisiones postales ese año nada más, conmemorativas. Una conmemorando el centenario del fallecimiento de San Martín. Y la otra fue una conmemoración que era por una exposición filatélica que se hizo en Buenos Aires, conmemorando el centenario de San Martín. Es decir, que ese año solo se permitieron sacar estampillas que estuvieran relacionadas con el año del Libertador. Y yo creo que por eso no sacaron la estampilla del ADE en el año 50, sino que la corrieron en el año 51. Pero en realidad el 10º aniversario, como se ve claramente acá en esta hoja de primer día, tendría que haber sido en el año 50. Bueno, es una anécdota, pero cosas que pasan y que dependen de la política, ¿no? Estas cosas. Bueno, acá algunas cartas de esta época, de esta nueva época del ADE. Esta es una carta que va de Buenos Aires a Córdoba con... perdón, me estoy leyendo mal. Sí, que va de Buenos Aires a Córdoba. ¿Cómo se llama? Pero vía Bahía Blanca. Vía Bahía Blanca. Es un vuelo inaugural, y el vuelo era Buenos Aires, Córdoba, con escalas en Azul, Bahía Blanca, Santa Rosa y San Luis. También era de la colección de Alberto Schwartz. Este es otro vuelo inaugural del ADE a La Rioja. Es una carta simple con 10 centavos de porte ordinario y 10 de sobretasa aérea. Ya ahí, en el año 49, 10 centavos valía el porte ordinario. Y la sobretasa no, se había mantenido en 10. Bueno, perfecto. Acá, otra persona conocida, nuevamente, el comerciante, el viajante de comercio, que manda una carta desde La Rioja a Buenos Aires con 10 centavos de porte ordinario y 30 de certificado, 40 de expreso, como siempre, sus famosos servicios, precio certificado con sobretasa aérea, etcétera, desde la ciudad de La Rioja. Bien. Les cuento que esto era porque él mandaba, o sea, él llegaba hoy y mandaba la carta, mañana a otro lugar mandaba otra carta. Él quería mantener esa correspondencia. Entonces, por eso los hacía expreso certificado, para que llegara sí o sí. Y bueno, lo más posible que las respuestas no le llegaran a tiempo, porque no creo que tuviera tiempo. Pero él, bueno, quería que le llegaran. Bueno. Acá la famosa estampilla que yo les decía del 20 aniversario, perdón, del 10º aniversario del ADE, que tendría que haber sido en el año 50, pero como ustedes ven, fue emitida el 20 de junio del año 51. Es un sobre primer día de emisión del sello conmemorativo del 10º aniversario, enviado a San Carlos de Bariloche. Un muy lindo destino, en un sobre del ADE, con 20 centavos de porte ordinario y 20 de sobretasa aérea. Ya en el año 51 la sobretasa aérea había aumentado a 20 centavos. El sobre está impecable, es muy lindo, y bueno, más allá de que sea filatélico, pero circuló. Bueno, otro sobre, otro vuelo inaugural, de Buenos Aires, Resistencia a Córdoba, con 20 centavos de porte ordinario y 20 de sobretasa aérea. Bien. Y llegamos finalmente a Aerolíneas Argentinas.
Bueno, como yo ya les había contado, el decreto 10.459 del 3 de mayo del 49 dispuso la nacionalización de las 4 sociedades mixtas, poniéndolas bajo la administración del Ministerio de Transporte. ¿Está bien? Bueno, así se formó la Gerencia General de Aerolíneas Argentinas. Bueno. La idea era llevar una economía en los gastos, concentrando, digamos, las actividades de mantenimiento y de adquisición de material volante. Esa era la idea. Lo que antes se gastaba por separado, ahora se iba, digamos, a administrar todo junto, y eso suponía que iba a disminuir el déficit. Que, como solía ocurrir siempre, por más de que los capitales eran mayoritariamente privados, el Estado terminaba cubriendo los baches y poniendo el dinero que hacía falta para que las compañías no quebraran, más allá de que se achicaban los servicios. Bueno, en el mes de mayo se logró recuperar los 2 vuelos a Río de Janeiro y la frecuencia de 4 viajes semanales a Chile. Además se incorporaron 2 nuevas escalas en los circuitos patagónicos, Las Heras y Colonia Sarmiento, y se reanudaron los viajes a Resistencia con los Douglas DC-3 en el mes de julio. Bueno, en el año 50 fue un año de mucho crecimiento para las aerolíneas argentinas, digamos, hicieron varias cosas. Bueno, después de la nacionalización, de las 4 sociedades mixtas habían continuado operando con cierta autonomía, conservando su nombre, aunque antecedidas por la denominación Aerolíneas Argentinas. Pero en noviembre del 49 se fusionaron las empresas de cabotaje, pasando a operar como Aerolíneas Argentinas Aeroposta. Y a principios de marzo del 50, los servicios de Fama también fueron incorporados a Aerolíneas Argentinas, aunque continuó conservando la denominación Aerolíneas Argentinas Fama. Por ejemplo, uno ve las fotos de la época y los aviones siguen siendo, ¿no? Siguen teniendo, digamos, la denominación de Fama. El 21 de marzo del 50, Aerolíneas Argentinas logró inaugurar su vuelo Buenos Aires-Nueva York, o sea, ¿se acuerdan que había quedado en stand-by los vuelos a Nueva York? Bueno, se pudieron inaugurar nuevamente con escalas en Río de Janeiro, Belén, Puerto España y La Habana, y para ello utilizaban los aviones Douglas DC-6, que partían del ya Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. O sea, ya se había construido, el ministro de Obras Públicas, Pistarini, había construido el aeropuerto internacional en la localidad de Seiza, y bueno, durante el gobierno de Perón llevó su nombre ese aeropuerto internacional, que había sido inaugurado el 30 de abril del año 49. A partir del vuelo de 14 de abril se incorporaron los DC-6 a los vuelos a Europa, reemplazando a los DC-4 que se venían utilizando hasta el momento. Estas nuevas aeronaves realizaban el recorrido hasta Londres, mientras que en el trayecto Lisboa, Madrid y Roma se continuaban empleando los DC-4. Bueno, estos son detalles de la historia. Acá vemos algunos vuelos de la época, algunos aviones de la época, los DC-6, pero fíjense que todavía dice Flota Aérea Mercante Argentina, más allá de que ya era Aerolíneas Argentinas. Bueno, en ese año 50 se incorporaron 2 nuevos Douglas DC-6 a la flotilla que, por casualidad, tuvieron los nombres de Presidente Perón y Eva Perón. Se inauguraron nuevos servicios de pasajeros, carga y correspondencia a Córdoba, Mendoza y Santiago de Chile, con aviones Convair 240 que tenían una capacidad para 40 pasajeros. Bueno, acá vemos una imagen de Eva Perón bautizando el DC-6, que llevaba el nombre de Presidente Perón. Ahí decían, me pareció un detalle simpático, un detalle que usa un martillo para romper la botella. O sea, no chocó la botella contra el avión, como uno está acostumbrado a ver cuando, ¿no?, se inaugura una nave, para no dañar el avión. Algo bastante común en estos bautizos. Muy bien. Es una imagen del Archivo General de la Nación, yo por supuesto la bajé de internet. Bien. El 6 de diciembre se inaugura una segunda frecuencia semanal a Europa. ¿Se acuerdan que en la época de Fama había bajado a 1? Bueno, volvió a subir a 2. Este servicio, que partía de Seiza los miércoles
Bueno, no importa, hacía escala en Río de Janeiro, Natal, Dakar, Lisboa, París y Frankfurt, concluyendo en Ámsterdam luego de 36 horas de su partida. Bueno, después hay algunos vuelos más que se mencionan ahí, y el 7 de diciembre se firmó el decreto 26.099, por el que se creó la Sociedad del Estado de Aerolíneas Argentinas, que tendría a su cargo todos los servicios que hasta ese momento habían estado bajo la dirección de la Gerencia General, y se aprobó por decreto 26.100 su estatuto, que le confería el doble carácter de entidad oficial y privada en sus relaciones, en cuestiones administrativas, y entonces, digamos, se toma ese 7 de diciembre, esto es importante, como fecha de creación de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que oficialmente la fecha de creación de Aerolíneas Argentinas es el 7 de diciembre de 1950. Eso es lo importante de todos estos acontecimientos administrativos, que por ahí pueden parecer un poquito aburridos. Bueno, algunas imágenes de propagandas de la época, los famosos DC-6 que volaban por todos lados, a Nueva York, a Europa, etc. Bien. Incluso nos dice en cuánto tiempo, a Nueva York en 29 horas y 45 minutos, a París en 34 horas, etc. Bien. En el año 53, en combinación con el Lioy Aéreo Boliviano, inauguran el servicio a La Paz. Bueno, esto es interesante porque, digamos, Aerolíneas Argentinas hacía escala en Córdoba y Salta y concluía en Santa Cruz de la Sierra. O sea, hasta ahí llegaba Aerolíneas Argentinas, después la correspondencia se transfería al Lioy Aéreo Boliviano, que la llevaba hasta La Paz, previa escala en Cochabamba. El 9 de enero del 54, esta línea se extendió hasta Lima. Es decir, que Aerolíneas Argentinas fue, digamos, llegando, bueno, primero desde Jujuy hasta, digamos, hasta La Paz, a través del Lioy, y después hasta Lima. Bueno, algunas propagandas de la época, imágenes, este es el vuelo inaugural a Lima, del año 54, en el momento en que iban a emprender la partida. Bueno, y acá, digamos, donde muestra todos los destinos que había en el año 52 Aerolíneas Argentinas. Acá quise mostrar, ¿cómo se llama? Cómo eran las comunicaciones internas aéreas, tanto en el año 49 como en el año 53. O sea que Aerolíneas, además de los vuelos internacionales, estableció esta red interna de conectividad en el país. Bueno, algunas cartitas, en su mayoría filatélicas, hay algunas que no después, pero la mayoría son filatélicas. Este es un vuelo inaugural a Nueva York. Fíjense que todavía dice a las oficinas de Fama, el vuelo dice Fama, vuelo inaugural, pero en realidad ya es la época de Aerolíneas Argentinas. 10 centavos de porte ordinario, un país de la UPAE, y 40 de sobretasa aérea. Es lo que paga esta carta. Bien. Esta es una carta a San Carlos de Bariloche, desde San Carlos de Bariloche, que tiene, es característico ese huemul ahí en el matasello de Bariloche, que va a Miramar, pero no en Miramar que está en Buenos Aires y que es en la playa, sino en Mar Chiquita, Córdoba, con 10 de porte aéreo y 10 de sobretasa aérea, un transporte a través de la línea sur y del noroeste de Aerolíneas Argentinas. Bien. Esta es otra carta. Esta carta yo me acuerdo que cuando la estudié pude incluso sacarle las fechas, porque si uno se fija en los boletines tiene la fecha de salida de los aviones. Bueno, por eso le puse el martes 12 de junio de 1951, porque uno, digamos, buscando el día de semana sabe qué avión es, porque en esta época había muchas compañías que llevaban cartas a Europa. Entonces, si uno se fija qué día de la semana salió, sabe si fue por una compañía o la otra. Y por supuesto corroborando con la llegada para estar seguro que
no pudo haber ido por otra compañía. Bueno, sé que en su momento la estudié. Es una carta certificada por expreso remitida desde Córdoba a Madrid, España. Viajó, bueno, es redundante decir España si uno dice Madrid, ¿no? Pero bueno. Viajó hasta Buenos Aires por el servicio zona oeste y norte de Aerolíneas Argentinas, abordó en el aeropuerto ministro Pistarini, ¿cómo se llama? El avión del Servicio Internacional de Aerolíneas del miércoles 13. Fíjense hasta dónde uno puede llegar a saber, ¿no? Que partió a las 8 de la mañana, si es que salió a horario, y arribó a Madrid el día siguiente a las 18:34. Bien, con recepción de destino el viernes 15 a las 11, en el frente detenta la marca de vía aérea. Esto es otra cosa que les voy a contar ahora, pero fíjense cómo, digamos, sabiendo que salió el 12 y llegó el 15, no puede haber ido por otra vía que no sea Aerolíneas Argentinas. Y acá está exactamente los horarios de los aviones, con lo cual, bueno, sí o sí tiene que haber volado por Aerolíneas Argentinas. Lo que les quería contar, que es un tema adicional, es este matasello de acá que ustedes ven, se lo aplicaron en Córdoba, para decir que iba por vía aérea. Ese, ¿cómo se llama? Ese matasello en realidad era de un servicio que había habido muchísimo tiempo antes, en el año 20, yo ahora no me acuerdo, creo que 25, que hacía unos vuelos internos en la provincia de Córdoba y que lo hacía el Aero, que había venido la misión de los Junker alemana y había establecido ese servicio en Córdoba. Usaba ese matasello, se ve que ese matasello quedó en desuso después porque ese servicio duró pocos años, y Córdoba, el Correo de Córdoba lo aprovechó para marcar a la correspondencia vía aérea en esta época. Me llamó la atención cuando lo vi, porque yo lo tenía de cartas que eran del Aerodiolo. Bueno. Otro servicio inaugural, en este caso una carta enviada al vuelo inaugural a La Paz de Aerolíneas Argentinas en combinación con el Aerodiolo boliviano, con tránsito por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del día 28. Bueno, en este caso utilizaron, por supuesto que no está en tarifa, está sobre pagado, digamos, pero usaron un bloque muy bonito, como se llama, de los sellos del centenario de San Martín. Ese bloque, son los 4 sellos grabados que se hicieron para esa emisión, realmente un trabajo maravilloso que se hizo en esa época, para ese festejo que se consideraba tan importante. Bueno, otra carta, en este caso, un vuelo a Lima, del año 54, del 9 de enero del 54, en este caso sí, tiene 20 centavos de porto ordinario, 30 de sobretasa aérea, válida para los países limítrofes y Perú, perdón, en ese momento. Al dorso tiene un caché de primer vuelo Lima-Buenos Aires realizado el día 12 de enero. Bueno, bien, vuelos inaugurales. Y esta carta, que es del año 56, un poquito posterior, es una carta que, digamos, ya comercial, más común, pero linda, porque además es muy pesada, una carta que pesaba de más de 150 hasta 155 gramos, bueno, ahí está toda la tarifa que queda plasmada, por si a alguien le interesa, no la voy a leer porque me parece que ya es demasiado, pero bueno, en su momento uno se divierte mucho tratando de interpretar estas tarifas y tratando de ver, bueno, cuánto pesaba la carta en función de lo que tiene, y consultando los tarifarios, etc. Yo digo que es un deporte que los filatelistas o los que hacemos historia postal en general nos gusta, una práctica que nos gusta hacer, ¿no? Interpretar, digamos, los franqueos de las cartas. Y esta es un franqueo interesante por el hecho de que es muy alto y entonces más complejo de analizar. Bien, para concluir, quería cerrar con 3 noticias importantes de lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas en los años posteriores a estos que estuve narrando. Uno tiene que ver con en el año 56, bueno, una vez que se produce el golpe de Estado contra el presidente Perón, la Junta, el gobierno militar toma una política diametralmente opuesta
a la que se venía hasta el momento, y entonces en julio, el 12 de julio, saca el decreto 12.507, que concluyó con el monopolio estatal en materia de política aerocomercial nacional. Y entonces permitía o autorizaba las operaciones internacionales y de cabotaje a empresas privadas argentinas. Esto permitió en un primer momento que se crearan estas dos compañías que yo menciono acá, Aerotransportes Litoral Argentino y Transcontinental Sociedad Anónima. No son muy conocidas, pero bueno, en su momento funcionaron, y lo que muestra es un poco la nueva política en materia aeropostal y, bueno, y aérea en general. Bien, otro hecho importante se dio en el año 59. En ese momento, ¿cómo se llama? Se había nombrado como director de Aerolíneas Argentinas el comodoro Juan José Guiraldes, que llevó adelante una política de renovación de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo se llama? Durante su gestión se adquirieron 6 aparatos Comet 4 con, bueno, con todos los adelantos, etcétera, etcétera. Y fue un hecho, digamos, considerado tan importante que mereció, digamos, una emisión postal como, bueno, la que vemos ahí a la derecha. O sea, fue un hecho importante. Guiraldes escribió un libro con la historia de Aerolíneas Argentinas, donde, bueno, él, digamos, a través de ese libro lo que promueve es, digamos, la formación y el desarrollo de la compañía, y se lamenta de algunos momentos, digamos, de retroceso, y alienta, digamos, que haya mayores progresos. Y una de las cosas que él menciona, y que después uno lo ve reflejado en las tarifas postales, es un hecho del año 66, que fue muy interesante, que es el hecho de que se generaliza el transporte aéreo en lo que es el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se unifican los portes de las cartas, de manera que todas las cartas pagan lo mismo, porque a todas se las considera que pueden volar por avión. Es decir, si una carta va a ser transportada, digamos, entre localidades lejanas, van a ser transportadas por avión. Y entonces se unifica, desaparece la sobretasa especial y se cobra un solo porte. En esos momentos, una carta simple costaba 8 pesos, el porte, y la sobretasa aérea costaba 2 pesos, cada 5 gramos. En este caso, cuando se produce esta generalización, directamente se suman esas dos cantidades y todas las cartas pasaron a costar 10 pesos cada 20 gramos. Es decir, que en un caso se ganaba, en otro caso se perdía, ¿no? Porque digo, si yo mandaba una carta dentro de mi ciudad, estaba pagando más caro que antes. Pero si yo mandaba una carta de mi ciudad a otra muy lejana y pesaba más de 5 gramos, me salía más barata. Así que bueno, se hizo una especie de cosa así como salomónica, y el hecho es que eso, digamos, permitía un mayor desarrollo, dicho esto por Juan José Guiraldes, de las compañías aéreas, porque le daba más, digamos, más carga aérea, más carga postal para transportar. Bueno, esto entonces en el año 66 se produce esta modificación en la correspondencia, aclaro, de primera clase. Las sobretasas aéreas siguieron existiendo para la correspondencia de segunda clase, pero no para la de primera, siempre hablando dentro del orden nacional, ¿no? Las cartas internas. Fue un hecho que fue importante. Bueno, con esto termino, y esta es la bibliografía que pude consultar. Como ven, ahí está el libro de Guiraldes, de Juan José Guiraldes. Y bueno, y les agradezco mucho, y si hay algunas preguntas, trataré de ver si puedo responderlas lo mejor posible. Muchísimas gracias. Se hizo largo. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿Alguna pregunta o comentario para Miguel? Por- yo tengo uno, Miguel. A ver, Eh, eh, Casi al principio de tu, bueno, no al principio, como en la mitad de la de la presentación. charla. Bueno, por cierto, felicidades. Muy interesante la presentación. Muy bonitos sobres los que nos mostraste hoy Gracias. y toda la investigación que has realizado. Una de las diapositivas que nos mostraste es que tenía un hidroavión. Se me escapó el nombre de la compañía, pero lo que me llamó la atención es que es una empresa que surge ya cuando los hidroaviones estaban casi que de salida. Eh, Sí, pero Alfa era la sí, sí, sí. compañía. Alfa. Sí, pero usaba hidroaviones porque justamente recorrían toda una zona que Ujú. está plagada de ríos y esteros, etcétera, etcétera, y entonces aprovechaban eso y utilizaban los hidroaviones que tenían. Sí, 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 Ay, ay, sí, interesante. la verdad que sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Te acuerdas que Corporación que recorría esa misma zona también tenía hidroaviones? Ujú. Pero es cierto que habían pasado las épocas, pero bueno, sí. Es interesante lo que contás, lo que digamos, lo que destacás, pero sí, sí, realmente he utilizado hidroaviones. Ujú. Y otra pregunta. En estos servicios domésticos, Sí. recordando unas charlas que nos mencionaste de las empresas extranjeras, que para las extranjeras el usuario de correos podía decir, quiero que se vaya con esta empresa o con la otra. ¿En el correo doméstico ocurría lo mismo? Que yo quisiera que una carta se fuera con esta empresa o con otra, o no. A ver, a El ver, a ver. usuario de correos no podía escoger. En realidad, en el correo doméstico pensá que había exclusividad de las compañías argentinas. Sí, no, sí Además, me como está, refiero, pero me refiero, si hubiera una ciudad que fuera cubierta por por dos empresas argentinas, si el usuario podía decidir que saliera en esta o en el otro, es que en este o... periodo no existía, salvo que fuera el ADE, que Ujú. por ahí había el ADE y las compañías mixtas, Sí. eso podía suceder. No, yo creo que el correo la despachaba no he visto que mencionaran en particular. Ya. Yo creo que el correo lo decidía, ya no existía eso. Y O las sea, compañías internacionales me parece que era exactamente lo mismo, porque en sí. esta época hay cartas que por ahí mencionan porque van. Por Ujú. ahí, a ver, yo en mi colección completa en su momento tenía cartas, digamos, porque trataba de buscar cartas de las distintas compañías. Vos pensás que en esta Sí. época, bueno, además hablando a nivel internacional, además de Ujú. Aerolínea Argentina, estaba Alitalia, estaba Air Ujú. France, estaba Iberia, etcétera, SAS y otras Ujú. más. Había unas cuantas, una vez las mencioné. Y por ahí había algunos sobres que decía, y yo calculo que eso el correo lo respetaría. Pero si la despachaba sin mencionar, yo creo que la despachaban en medio fuera. Ujú. Este, pero es posible que se pudiera elegir si uno lo mencionaba. Yo tengo algunas, incluso, por ejemplo, desde la British yo tenía Ujú. algunas cartas que tenían digamos, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra, el sticker, digamos, de Sí. la Ujú. British, Ujú. ¿no? Entonces supongo que ahí sí volaban por la British. Ya. Muchísimas gracias. No, de nada. Otra pregunta o comentario? Miguel, otra preguntita. O sea, viendo que muchos de estos sobres, bueno, todos estos últimos que nos mostraste hoy, eh, son relativamente comunes o son muy escasos cuando se hicieron estos sobres de primer vuelo para localidades dentro de Argentina. ¿Eran muchos sobres los filatélicos o eran relativamente pocos los que se transportaban? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Ujú. Yo creo que ninguno de los sobres que mostré son especialmente raros Ujú. o valiosos, digamos. Sí.
Quizás los más lindos son los de la colección de Schwartz. Pero sí ocurre que cuando uno quiere, digamos, completar esta época y buscar sobre todas las compañías, es complicado. Es complicado. De hecho, yo, esta época, yo puse correo aéreo en su momento, pero llegué a exponer hasta el final de la guerra. Este periodo no lo llegué a exponer porque todavía consideraba que me faltaba mucho material y me costaba mucho conseguirlo. Por eso te digo, cuando compré ese cúmulo de cartas de ese comerciante, la verdad que me alegré porque, bueno, pude ilustrar distintos vuelos, ¿no? Pero no es fácil conseguirlo. Pero tampoco son sobres muy, qué sé yo. Es cuestión de ponerse a buscar, buscar y buscar, y yo calculo que deben aparecer. Muy bien. Ok, gracias. No, de nada. Ok, Bueno, eso es todo, parece. sí. María Luisa, miro que tienes la manito. No sé si es que estás Ah, levantando la mano o está solo saludando. estás en mute. Ahí sí. Ahora sí. Sí, Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Miguel. bueno. Viviendo en Argentina uno entiende más todo esto que decías de los gobiernos de facto, de todo este run y vuelta que tenemos cada cierto tiempo. Claro. Sobre todo me pareció muy interesante todo tu aporte del cierre y la apertura continua que ha tenido el aeropuerto del Palomar y cómo ha influido, porque o sea, lo vemos que lo ponen, lo sacan, Ah, y es bueno. importantísimo cómo se ha usado. Sí, 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 sí. Igual te digo, el aeropuerto de Palomar se utiliza más para vuelos militares. O No te sea, escucho, ¿para vuelos qué? para vuelos, digamos, de los militares, de ellos, porque en realidad es un aeropuerto militar, que en su momento, en la época Por eso de... te digo, o sea, se ha empleado en distintos momentos, ahora ha sido Sí, un sí, aeropuerto muy hubo un importante momento... hasta el año pasado. Sí, pero eso fue, digamos, un poco la política del gobierno anterior, el de Macri, que, digamos, permitió que Que las se compañías usara. low cost lo usaran. A mí me quedaba bárbaro porque me quedaba cerca de casa, me Y a mí tomaba el tren, también, en 10 minutos estaba y sí. quedaba muy cómodo. Pero bueno, después en realidad se cerró, te explico por qué. Porque hubo mucha queja de los vecinos, porque Por el es, ruido. claro, porque está muy cerca de la zona poblada y dice que ese aeropuerto no está preparado para ese nivel de, digamos, de vuelos constantes. Y fue una decisión judicial la que lo cerró, justamente por la queja de los vecinos, porque decían que era invivible ahí. Más que un problema político, fue un problema jurídico, creo. Ajá. Me pareció muy interesante cómo se repetía la subvención eterna a Aerolíneas Argentinas. O sea, Ah, bueno, esa sí, sí, historia me eso pareció también. como que estabas hablando del día de hoy, más o menos. Así que Es que muchas sí, gracias, porque es muy que interesante. justamente, la verdad, sí. Te agradezco mucho, María Luisa, que lo saques a colación, porque justamente es un tema que está en boga. A ver, si aerolíneas es un gasto que el Estado no se puede permitir o es un servicio que el Estado tiene que Claro, dar. Esa es, imagínate, estás hablando de hace 50 años y seguimos hablando lo mismo. y sí, y sí. No, no, claro que tiene actualidad. Es un tema que tiene muchísima actualidad. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Me parece muy interesante tu parte que hayas pescado ese aspecto que sí, evidentemente es uno de los temas picantes de hoy en día. Es uno de los caballitos de batalla, te diría, de las luchas políticas a veces, ¿viste? Los que sí. defienden o los que atacan a aerolíneas argentinas. Sí, sí, sí. Y bueno, cada uno Un tendrá su... elefante blanco, más que un caballito de batalla, un elefante blanco de hace 50 años. Sí, 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 sí. Ojalá tenga solución. Bueno, vamos a ver. Sí, Pero sí, bueno, ha tenido importancia en la historia postal. sí, 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 sí. Sí, después es una Muchas cuestión gracias. de postura, de qué postura tiene cada uno, si cree que el Estado tiene que brindar esos servicios o cree que hay que dejárselo. Eso ya es más una postura de cada uno
y depende para qué lado, digamos. Después, bueno, cada uno verá, qué sé yo. Claro. El problema es que, claro, si suceden gobiernos alternos, las cosas van para adelante, van para atrás, van para adelante, van para atrás. Ese también es un tema, ¿no? Se privatiza, se estatiza, se privatiza. Eso. Sería bueno que el país se encauce por un lado. Pero bueno, no es fácil, no es fácil, ni menos en nuestros países. No, no es la salvación de todo ni la culpa de todo, pero sí influye. Pero bueno, más allá de eso, la importancia que ha tenido en la historia postal es interesante. Sí. La verdad que Así sí. que bueno, muchísimas gracias y te veo pronto por Mendoza. Y sé que Bueno, venís. bárbaro, muchas gracias. Buenísimo, Elisa, gracias. A vos. Eh, bueno, no miro más manos en alto, así que Miguel, nuevamente felicidades por la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y el día de mañana.